Bueno, pues buenas noches tengan todos ustedes. Estamos estudiando lo que es Romanos 6 y ya terminamos la primera parte, la primera división, que es del versículo 1 al versículo 14. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando el mismo capítulo 6, pero ahora la segunda división, que abarca del versículo 15 al versículo 23. Y lo primero que vamos a ir estudiando es que ahora como creyentes somos esclavos de Dios. Esta es la parte que empieza Pablo a desglosar a partir de este texto. Vean lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Necesitamos nosotros recordar que Pablo, lo que él enseñaba era malinterpretado. Ellos entendían que por el hecho de que ya no estaban bajo la gracia, implicaba que no era necesario obedecerla. Y si no era necesario obedecerla, entonces a la larga lo que ellos hicieran, aun cuando no era de acuerdo a la ley, pues no era considerado como pecado, porque ya no estaban bajo la gracia, ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Vean qué forma tan errada de poder interpretar la doctrina de la gracia. Pablo, al predicar de la gracia, no estaba enfatizando que ya no nos rige nuestra vida cristiana, porque de hecho cuando Jesucristo vino en Mateo 5, él empezó a dar una correcta interpretación de los mandamientos. Entonces, podemos ver que en realidad la enseñanza de la doctrina no es de que ya no estamos direccionados bajo la ley, sino al contrario, la gracia nos da la capacidad para poder obedecer ahora los mandamientos. Fíjense cómo de alguna manera, ahora sí que el corazón perverso busca siempre un medio para poder justificar su conducta pecaminosa. Vuelvo a repetir, ellos entendían que el no estar bajo la ley implicaba no obedecerla. Por ende, no pecaban al no guardar la ley, porque ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a esto? Bueno, en el verso 15 él dice, pecaremos para que la gracia, pecaremos, perdón, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vean cómo otra vez, de una manera reiterativa, él afirma, en ninguna manera. O sea, no, 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 o sea, jamás, esto no, ni pensarlo, ¿no? ¿Por qué ni pensarlo? Porque una de las cosas que hace la gracia, uno de los propósitos, es precisamente liberar al hombre del pecado. Hemos dicho que la gracia de Dios nos recoge a todos en el estado en el que estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo muchos de nosotros que ahora somos convertidos, que éramos drogadictos, que éramos alcohólicos, que éramos mujeriegos, muchos a lo mejor homosexuales, rateros, mentirosos. La gracia de Dios nos recoge en el estado en el que estemos, pero nunca nos deja en la misma condición. Ese es el propósito de la gracia de Dios, liberarnos, liberar al hombre del pecado. Por eso la última vez decíamos que Lutero decía que el medicamento que cura la enfermedad no lo alimenta, sino al contrario, busca eliminar, erradicar la enfermedad y el mal en el hombre. Y es precisamente el propósito de la gracia, liberar al hombre del pecado, no darle alimento más, no al hombre en el sentido de darle licencia para pecar, al contrario. Ahora, quiero que vean cómo en base a esto surge una pregunta que tiene lógica, ¿no? Si la gracia, el propósito de la gracia es liberarnos del pecado, la pregunta sería, ¿cómo puede concebirse que la gracia justifique el hecho de continuar en el pecado? Para aquellos que pensaban que la gracia de alguna manera era licencia para pecar. O sea, la gracia, el propósito es liberar al hombre del pecado, no que permita al hombre continuar en el pecado. Esto básicamente es algo que se antepone, ¿no? O sea, son cosas opuestas. La gracia es dada para liberar, no para alimentar
un pecado. Entonces, por eso Pablo decía, es el hecho de que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no quiere decir que la gracia sea licencia para pecar. ¿Por qué? Porque la gracia nunca fue dada para alimentar el pecado en el hombre, sino para que el hombre sea libre del estado en el que se encuentra, libre de toda esclavitud pecaminosa. Entonces, la gracia no solo pasa a justificar al hombre en vista a lo que estamos hablando. La gracia no solo justifica, sino transforma la vida de la persona que dice ser salva. Quiero que observemos cómo la salvación consta de tres etapas: la justificación, la santificación y la glorificación. Por ende, una persona que ha sido justificada, no, el fruto que va a llevar es una vida de santificación. La doctrina de la justificación que declara justo a una persona va amalgamada de la doctrina de la santificación, que es el fruto de la nueva naturaleza, apartarse del pecado. Y si esa gracia fue por la cual ahora somos justificados, es esa misma gracia que nos capacita para llevar una vida de santificación, o sea, una vida ahora transformada por el poder de Dios. Entonces, vean cómo la gracia de Dios es la que nos capacita a nosotros como cristianos para poder ahora llevar una vida de santificación, que es todo lo opuesto a lo que muchos pudieran llegar a pensar: salvo, siempre salvo. Como soy salvo y la salvación no se pierde, entonces, pues yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, al final estoy seguro en Dios. Y observe nada más, hay una verdad ahí, pero llevada al extremo. Cuando una verdad se lleva al extremo, se convierte en una herejía. ¿Cuál es la verdad llevada al extremo? Que la salvación no la podemos perder. Pero el hecho que no puedas perder la salvación no quiere decir que tú puedes pecar y hacer lo que quieras, al final estás seguro en Cristo. Porque una persona que piensa de esa manera es porque realmente nunca ha sido justificada. Porque una persona que ha sido justificada tiene por fruto su santificación. Una persona que no practica una vida de santificación, por ende, nunca ha sido justificada. Vean cómo una lleva a la otra. No puede existir la otra sin primero la otra no sea la causa. Por ejemplo, la santificación. No puede existir en la vida de una persona la santificación si no fue motivada o causada por la justificación. Una persona que vive en pecado constantemente como estilo de vida es porque nunca ha sido justificada. Y esto yo sé que a veces choca en nuestra mente, ¿no? Porque en la práctica conocemos gente que de alguna manera es buena, gente que, bueno, bajo nuestra perspectiva, ¿no? ¿Verdad? Gente que a lo mejor decimos, mira, pero esa persona es buena, es bondadosa, pero muchas veces vemos que está en la iglesia, incluso levantando las manos, sirviendo, pero de la noche a la mañana ya no se encuentra ahí. Y uno puede llegar a pensar, oye, ¿y qué pasó entonces con esa persona? ¿Sería cristiana o no sería cristiana? Nosotros no tenemos esa capacidad de decir quién es salvo, quién es sí y quién es no. Pero aquí lo único que nos queda es la prueba del tiempo. El tiempo solamente nos va a decir si esa persona realmente fue cristiana o no. ¿Por qué? Porque por un periodo de su vida a lo mejor puede estar alejada de Dios, pero si esa persona realmente ha sido justificada y tiene la nueva naturaleza en su vida, tarde o temprano el Espíritu Santo va a redarguir su vida de pecado y va a regresar a los caminos de Dios. Por eso les decía, la única eh, prueba que pudiéramos esperar es la prueba del tiempo, en el sentido de que a través del tiempo vamos a ver si esa persona regresa a los caminos del Señor o continúa de una manera viviendo perdidamente. Una vida, hermanos, que no lleva una evidencia de transformación moral y espiritual, no está dando evidencias alguna de salvación. Y esto va ligado con lo que acabamos de decir. Una vida que ha sido tocada por Dios, que ha sido transformada por Dios, no es una vida perfecta. Realmente no es una vida que nunca peque, pero sí se caracteriza por una vida, hablando de una estabilidad tanto espiritual, tanto emocional en las escrituras, como una vida que ahora ya no se caracteriza a la que antes llevábamos. Y de esto se trata la vida cristiana.
Por eso nosotros hemos constantemente dicho que el problema del hombre no es de conducta, es de naturaleza. ¿Por qué no es de conducta? Porque a la larga se puede corregir cierta conducta en una persona, puede dejar de pecar, pero esa persona que deja de pecar, por ejemplo, mintiendo, sigue siendo alcohólico. O el alcohólico puede dejar ya la botella, pero ser inmoral, ¿no? O sea, lo que trato de ilustrar es de que de alguna manera manifiestan cierta conducta pecaminosa en otra área de su vida. Pero cuando la vida de esa persona es transformada por el poder de Dios y le da una nueva naturaleza, todas esas áreas en la vida de ese hombre se ven afectadas por el poder de Dios. El viernes yo les decía a los hermanos en la iglesia que muchas veces eh, hacemos o pensamos o afirmamos cosas que son una gran contradicción, porque nosotros como cristianos afirmamos que Dios es poderoso para librarnos de la condenación eterna. O sea, Dios es poderoso y tiene el poder para salvarnos. Pero fíjate nada más, afirmamos algo, pero no creemos que también ese Dios que tiene el poder para librarnos de la condenación, tiene poder para librarnos del pecado en nuestras vidas. Hace una semana atrás estaba leyendo un escrito de un hermano que decía, estaba hablando acerca de hombres que de alguna forma, bueno, y personas en general, ¿no? Que no dejaban cierto pecado específico. Él decía de hermanos que no dejan la pornografía, o sea, que luchan constantemente con la pornografía. Y él decía, miren, si viene un hombre y les dice, te doy $1,000,000 para que dejes la pornografía, ¿la dejarías? Si viniera una persona y dijera, ¿sabes qué? Eh, te ofrezco, no sé, 10 casas por dejar la pornografía, ¿la dejarías? Lo que él estaba tratando de argumentar es de que no es de que no se pueda dejar un pecado, el asunto es que no se quiere dejar. Cuando nosotros somos ahora creyentes, hijos de Dios, no es que no podamos, porque ya estudiamos en Romanos 6:6 que el viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo del pecado ya no nos domina, ya no nos controla. Que el pecado de alguna forma quedó desarticulado, ya no tiene el mismo poder sobre nosotros, sino que ahora nosotros podemos levantarnos por encima y subyugar todo pecado en nuestra vida. Entonces, el argumento que él buscaba es de que muchas veces no queremos dejar, no porque no podamos, sino porque no queremos. ¿No? Porque si te dieran 1,000,000 o 2,000,000 de dólares, seguramente una persona dejaría su pecado a un lado. Y eso es una evidencia de que no es que no pueda, sino es que no quiere dejarlo. Y es eso lo que ahora nosotros necesitamos vivir en nuestra vida, dejar el pecado porque ahora podemos, porque el poder y el Espíritu de Dios está en nosotros. Aquí también hay otro factor que es importante mencionar. Muchos, de alguna manera, pudiéramos mantener cierta debilidad y el pecado también pudiera manifestarse de una manera cíclica. Por ejemplo, una persona puede ser susceptible a cierto pecado el día de hoy y en la semana arrepentirse, pero a los 3 meses otra vez caer y arrepentirse y a los 3 meses otra vez caer a un pecado cíclico. En ese sentido me refiero. Pero esto llega a suceder porque muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual. Y es ahí donde ese es un factor importante por el cual muchos cristianos pueden llegar a ser susceptibles al pecado, porque no cultivan una vida piadosa. Han dejado atrás la lectura bíblica, han dejado atrás la oración, han dejado atrás la congregación, han dejado atrás el discipulado y todo esto que fortalece la vida de nosotros como creyentes, de alguna manera nos vamos debilitando. Y es algo que nosotros debemos de tener cuidado, porque puede ser un factor por el cual nosotros caer reiteradamente en el pecado. Entonces, no es que no podamos, sino es que nosotros necesitamos recordar que somos responsables de nuestra vida espiritual. Ahora, en este mismo texto, nosotros vemos que Pablo continúa su argumento de la esclavitud, pero utiliza un axioma.
¿Qué es un axioma? Un axioma es una verdad que es tan evidente por sí misma que a veces resulta innecesario probarla. Y el axioma que él utiliza era muy evidente en sus tiempos. Este axioma tiene que ver con la esclavitud. Vean lo que dice el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjense, esta ilustración que utiliza Pablo es muy obvia. A lo mejor no es tan clara para nosotros, pero para el contexto en el que vivió Pablo, donde el imperio romano, su estructura social abarcaba pues prácticamente más esclavos que libres, para ellos era entendible lo que Pablo les quería, les estaba enfocando, porque un esclavo pasaba a ser propiedad del amo. Tanto es así que si el amo lo mataba, nadie, o sea, nadie decía nada, porque el esclavo no valía nada. El esclavo estaba obligado a obedecer a su amo incondicionalmente. Por eso Pablo utiliza este axioma, o sea, este ejemplo que era muy obvio. Bueno, una persona cuando es esclava, deja de ser esclavo de alguien para ser esclavo de otra persona o de otro amo, ese esclavo rinde obediencia total. Por eso Pablo dice, sea para la muerte o sea para la obediencia. Ya recordemos que estamos hablando de que ahora somos esclavos de Dios. Dejamos atrás la esclavitud del pecado para venir a ser esclavos de Dios. ¿Qué implica esto? Una obediencia total. Por eso Pablo toma la figura de un esclavo para explicarnos a nosotros que no podemos ser esclavos y simultáneamente querer conservar nuestra libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Imperio Romano no hay ninguno que hubiera dicho, bueno, soy esclavo de mi amo tal, pero a la larga hacer lo que él quiere. O sea, vivir como si fuera libre, vivir como si no hubiera un amo sobre su vida. Pablo está tomando precisamente esta figura para ilustrarnos a nosotros que no podemos pretender ser esclavos de Dios y pretender simultáneamente llevar una vida libre sin someternos al señorío de Cristo, porque esto implica someternos al señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir señorío de Cristo? La palabra Señor viene de un término que es curios, y esta palabra significa que a la persona a la que nosotros le decimos Señor, le estamos diciendo que Él es el dueño total y absoluto de todo, de nosotros y de todo lo que pudiéramos nosotros pensar que es nuestro. Todo es de Él. Entonces, Pablo da este ejemplo que es muy claro y muy evidente. Somos esclavos, por lo tanto, no podemos conservar ninguna libertad en nosotros, puesto que somos esclavos. Pero resulta que muchos en la actualidad, y a través del tiempo, obviamente, ¿no? Buscan una salvación que se ajusta a sus propios términos y no a los de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una persona que se ajusta a sus propios términos y no a los de Dios, quiere decir que quiere ser esclavo de Dios, pero condicionalmente. Yo te sirvo, pero yo voy a tener ciertas libertades en mi vida. O sea, rinde a medias su voluntad a Dios, rinde a medias sus áreas a Dios. Te entrego ciertas áreas, pero otras áreas, pues este cuarto de mi corazón, donde tengo este pecado ahí que lo estoy apapachando, aquí no te metes, ¿no? Y déjenme decirles algo, o nos entregamos a Dios 100% o no nos entregamos, porque no hay una consagración al 99%. No hay una entrega al 80%. No se puede ser esclavo 70% y 30% libre. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del pecado, pero no se puede tener dos amos. No podemos compartir nuestra voluntad a dos señores, ¿no? Y es aquí donde, por eso muchos, de alguna manera, buscan un evangelio que se acomode a sus deseos, ¿no? Un evangelio que no requiera mucho compromiso de mi parte, un evangelio donde yo no tenga que rendir, ¿no? Explicaciones, ¿no? Y esto pasa, déjenme decirles, esto pasa incluso en la iglesia, ¿eh?
cuando muchos hermanos, de alguna forma, yo lo he visto, miren, les voy a explicar cómo lo he vivido. Yo he observado que cuando llegan hermanos a la iglesia y de repente uno como pastor, pues empieza a preguntar, oye, ¿cómo va la familia? ¿Cómo va tus hijos? ¿Cómo va esto? Como que a muchos no les gusta. O sea, muchos dicen, bueno, oye, oye, como que no lo dicen así verbalmente, pero yo veo que se incomodan. ¿Por qué? Porque no quieren de alguna manera rendir cuentas. Y esto no quiere decir que nos tengan que rendir cuentas a nosotros, ¿no? Como pastores, no quiere decir eso. Pero el hecho de ser ovejas y pastor habla una relación de cuidado, una relación de compromiso, de velar por el bienestar de las ovejas, por velar por su caminar. Entonces, ese velar nos lleva a ver, oye, ¿cómo está tu relación familiar? Oye, ¿cómo está tu relación con tus hijos? Oye, ¿cómo está tu relación con los hermanos en la iglesia? ¿Por qué? Porque es parte del pastoreo y es parte de ser esclavos de Dios, porque al final esto implica el entregar nuestra obediencia a Dios, ¿no? ¿En base a qué? En base a que Él instituyó pastores, maestros, para que de alguna manera capacitara a los santos para la obra del ministerio. O sea, de alguna manera necesitamos un ajuste todos nosotros y por eso necesitamos de alguna manera recibir, ¿no? Cierto consejo de Dios. Pero miren, para no irme a otros terrenos, regresando aquí a lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos ver que muchos buscan una salvación que se ajuste a sus términos y no a los que Dios demanda? Cuando hay hermanos que pudieran en algún momento decir, bueno, te doy tales días, pero tales días son míos, ¿no? O te doy parte de mi tiempo el sábado, pero los domingos, pues los domingos son míos, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo de alguna manera buscan una salvación que al final se ajusta a sus deseos. Y nosotros somos esclavos, hemos rendido nuestra voluntad total al Señor. Esto es lo que es un verdadero cristiano. Yo creo que muchos de los problemas en los que estamos viviendo actualmente en la iglesia en general es porque no se nos ha enseñado qué significa ser cristiano genuinamente. Un cristiano es un discípulo, un cristiano es un esclavo, un cristiano es una persona que le ha rendido su voluntad, su vida. Un cristiano es aquel que no agenda a Dios, sino es un cristiano que su agenda la está administrando Dios, ¿no? Porque muchas veces buscamos agendar a Dios a nuestro tiempo y eso suena tan ridículo que de alguna manera lo hacemos en la práctica y no nos damos cuenta que somos esclavos de Dios. Es por eso que la idea de Pablo era muy clara. Espiritualmente somos esclavos de Dios. No podemos seguir conservando nuestra libertad para pecar. ¿No? Y vuelvo a repetir, muchas veces el pecado empieza a hallar cabida en la vida de la persona cristiana, no porque no sea cristiano, sino porque éste es cuidado con su vida espiritual. Y es ahí donde nosotros necesitamos esforzarnos para que de alguna manera fortalezcamos nuestra vida espiritual, no lo nutramos constantemente. El evangelio que predicaba Pablo, hay que reconocer que es muy diferente al que escuchamos en la actualidad. En la actualidad, ahora el mensaje es un mensaje que apela a la ambición de la gente, apela a la avaricia, ¿no? Ese evangelio de la prosperidad, ese evangelio donde nos quieren presentar a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, que está dispuesto a cumplir tus sueños, ¿no? Hace mucho tiempo, unos años atrás, escuchaba que el libro de los sueños, ¿no? Y ahí apunta los sueños que tú tienes, como si Dios estuviera a nuestra merced, ¿no es cierto? Y vemos ahí, lamentablemente, que todos los propósitos por los cuales se busca a Dios están envueltos de un egoísmo, ¿no? Porque buscamos a Dios no por lo que Él es, sino buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar, ¿no? Entonces es ahí el punto donde nosotros necesitamos considerar cuál es la motivación de nuestro corazón de buscar a Dios.
¿Buscamos a Dios por lo que Él es o por lo que Él nos puede dar? ¿Cómo sabemos si buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar? Cuando aquello que tú le pediste en oración no lo tuviste. ¿Cómo reaccionaste? ¿Se acuerdan en Juan 6, cuando aquellos que de alguna manera buscaban a Jesús para que los alimentara? ¿Cuál fue la respuesta a la negativa de Dios? ¿Cuál fue la respuesta cuando Dios ya no los alimentó? ¿Cuál fue la respuesta cuando Jesucristo ya les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer? O sea, ellos a la larga terminaron dándole la espalda, porque ese Jesús al que estaban siguiendo, al final no llenó su expectativa. ¿Y qué va a pasar cuando Jesús, a ese Jesús que muchos supuestos cristianos siguen, no les va a dar el deseo de su corazón? Se van a amargar, se van a apartar de él. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón para seguir al Señor? ¿No? Se enseña de un evangelio en el que Dios es el esclavo y el hombre es el Señor. Básicamente, todo esto que vemos en la actualidad del evangelio, supuesto evangelio, la sana doctrina, realmente no tiene nada de sana, sino están llevando al pueblo de Dios a la apostasía, ¿no? Donde realmente es Dios el que tiene que cumplir mis sueños, ¿no? El que tiene que cumplir mis anhelos, el que tiene que cumplir los deseos de mi corazón. De esa manera toman a Dios como esclavo y pasa el hombre a ser el Señor. Esta semana estaba viendo un video precisamente de, de un americano, si no me equivoco, que llegó a una iglesia muy reconocida ahí en Guatemala, de un magnate, ¿no? Y muchos pudieran decir, pues que estamos criticando, pero no estamos criticando. Pero fíjate, a mí me llama la atención cómo este pastor que invitó ahí a esta persona, le llamado, bueno, ustedes saben, ¿no? Bueno, no se llama Cash, pero recibe así su nombre. Ustedes saben la historia, yo creo. Él invita a este americano y dice, este, que de alguna manera es que es tan ridículo lo que dice, que cuando Dios creó al hombre en la tierra, le dio en cierta forma la potestad de gobernar el mundo. Por ende, cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, le tiene que pedir permiso al hombre. Hermanos, esa es una gran herejía. O sea, ese video ya es viejo, ¿no? Ya es viejo. Ahorita lo volvieron a subir a las redes, pero ya es viejo. Pero, hermanos, eso es una gran herejía. ¿Por qué? Porque está haciendo al hombre Señor, o sea, está haciendo a la criatura Señor y al Creador lo está haciendo esclavo. No hay peor blasfemia que esa. Dios, para poder hacer algo aquí en la tierra, tiene que pedir permiso a la humanidad. ¿De cuándo acá el Creador del universo se ve la necesidad de pedir permiso a hacer lo que Él quiera en su creación? Yo pregunto, ¿le pidió permiso a Job de quitarle a sus hijos? ¿Le pidió permiso a Job de quitarle sus propiedades? ¿Le pidió permiso a Job de tocar su cuerpo? ¿Qué acaso no Job reconoció que él era el esclavo de Dios al decir Dios dio y Dios quitó? Cuando Job reconoce que Dios da y Dios quita, está reconociendo que Dios es el Señor del universo. Por ende, Él puede hacer y deshacer como Él quiere. Él te puede dar hoy y Él te lo puede quitar también hoy, todo lo que tú tienes. Puede quitarte tu salud, puede darte salud. Puede quitarte tus recursos, como puede no hacerlo, como puede bendecirte. Pero todo es una obra soberana de Él. No tiene que pedir permiso a nadie, ¿no? Y es ahí donde nosotros vemos cómo estos falsos han metido dentro de la iglesia y las situaciones que hablan bonito, porque ciertamente tú los escuchas hablar y uno pudiera decir, oye, pues es que no dice nada malo, motiva a la gente, los inspira a hacer cosas, pero déjame decirte algo, ellos utilizan principios empresariales. A la larga, cuando tú analizas su ministerio, y su administración, todos son principios empresariales. Qué casualidad que todos los que entran prácticamente al mismo cesto de manzanas, tienen ese mismo corte. Tú miras a los predicadores de Colombia, el G12, César Castellanos, hay otro ahí que se me dio su nombre, a un de Florida, a Maldonado, todos tienen el mismo corte, empresariales. Y déjenme decirles algo,
Ellos tienen la bendición, se pudiera decir que son prósperos, pero no porque Dios esté con ellos, sino porque de alguna manera presentan ciertos principios de administración que tienen sentido común pues para hacer rendir el dinero. Les voy a poner un ejemplo. Miren, hay dones y capacidades que Dios les da a la gente común. Toda la gente tiene talentos. Todos nacemos con talentos. No estoy hablando de dones, estoy hablando de talentos naturales. Con esto quiero decir que Vicente Fernández, por ejemplo, en su tiempo, él tenía un talento, la música. Él era riquísimo. ¿Quiere decir que porque es rico tenía la bendición de Dios? ¿Acaso no fue el talento con el que él nació lo que le hizo ganar fama, popularidad y dinero? ¿Acaso no los grandes empresarios de la tierra tienen por el talento que tienen? ¿O será acaso porque pudiéramos decir, es que Dios está con ellos? Fíjate nada más cómo el hombre natural tiene bienes, pudiéramos decir, bendiciones terrenales, pero no porque tengan la bendición de Dios, sino porque de alguna manera tienen talentos con los que nacen y que de alguna forma en su vida realmente no glorifican a Dios, pero son principios que al aplicarlos, pues les va bien, ¿no? Son principios que todo mundo lo puede aplicar. Y esto mismo hacen estos falsos. Se meten a la iglesia y meten estos principios, los ajustan al modelo eclesiástico y obviamente se reproducen bajo un principio y una visión terrenal, pero no porque Dios esté con ellos. Nosotros necesitamos abrir los ojos, porque el día de mañana cuando ellos les digan a la gente que lo está escuchando que también son una bola de pecadores y que si no se arrepienten se van a ir al infierno, te aseguro que se les van de la iglesia como suele pasar, ¿no? Así me dijo el otro día una persona, cuando yo le dije, oye, ¿por qué no les dices que están en pecado, que se van a condenar si no se arrepienten? Y lo que él me dijo fue, no les puedo decir eso, porque si yo les digo que son pecadores, se me van a ir de la iglesia. Y le dije, es mejor que se vayan de la iglesia a que mueran condenados con la mentira. ¿No es mejor herirlos con la verdad a que se condenen con la mentira, hermanos? Y es por eso que el compromiso día a día de un servidor al enseñar la palabra es no quedar bien con nadie, predicar, bueno, quedar solamente bien con el Señor, predicar al Señor, predicar su palabra, herir con la verdad a que se condenen con la mentira. Y como Pablo dijo, me he hecho vuestro enemigo por decirlos la verdad. O sea, en realidad nosotros necesitamos ver que como hijos de Dios necesitamos ajustarnos a la verdad del Evangelio. Una conversión, hermanos, es un acto de entrega, un acto de rendición personal a Dios. Y esta rendición que cada uno de nosotros hicimos en el momento de que nos arrepentimos, a lo mejor en el momento no fuimos conscientes de eso, pero ahora ya como cristianos necesitamos ver que en el momento en que nosotros nos arrepentimos y decidimos entregarle nuestra vida a Dios, en ese momento decidimos también ser esclavos de Él. Decidimos también dejar a un lado nuestra libertad de querer vivir como nosotros queríamos y ajustarnos a un estilo de vida moral, pero bajo los principios bíblicos, bajo la voluntad de Dios. Por eso una de las cosas que nosotros vemos es que la vida de esclavitud de un cristiano exige obediencia, una obediencia total, radical y exclusiva. Algo que estaba platicando esta semana con un hermano es que yo le decía, mira, la gente se va a condenar por desobedientes. La Biblia menciona que hay hijos de obediencia y hijos de desobediencia. ¿Por qué Dios va a condenar a la humanidad? Por desobedientes. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. No lo tengo ahí en pantalla, no lo tenía ahí preparado, pero yo se los voy a leer. Mateo 7:21. Dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Observen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. El que hace la voluntad. ¿Cómo se traduce esto?
obediencia. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? El que es obediente a Dios. Una vida de esclavitud exige una vida de obediencia. Y nosotros, si seguimos leyendo, vamos a encontrar a un grupo de personas que pudiéramos decir que se aprecian de ser cristianos, porque lo que ellos hacen son lo que la iglesia cristiana ahorita a nuestro alrededor hace. Vean lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuánta gente tú ves dentro de la iglesia que profetiza en el nombre del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos dicen? El Señor dice, ¿no? Otra vez, el otro día estaba viendo una viejita que andaba, y a ti el Señor te dice que tú eres el hijo de quién sabe quién y que Dios te puso aquí para que tomaras Hermosillo, ¿no? A ese mexicano que anda por ahí diciendo que Dios es mujer. Ay, imagínate nada más qué barbaridad. O sea, ¿hasta dónde llegamos que anden diciendo hasta que, bueno, eso no es algo nuevo, ¿no? Sí, pero fíjate que Dios es mujer. Y esta viejita, y el Señor dice que te dio Hermosillo, mijo, toma Hermosillo, mijo. O sea, imagínate nada más hasta dónde llega la ignorancia de las escrituras en ellos. Pero se creen, como dice Pablo, le dijo a Timoteo, ¿no? Te dejé en Éfeso para que corrigieses, ¿no? Ahí la mala doctrina. Aquellos que de alguna manera creen saber algo o creen ser alguien sin ni siquiera saber nada. Y así están estos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Qué? Mira nada más. Yo no tengo nada con los hermanos pentecostales, pero ¿acaso no entra aquí perfectamente esta doctrina? O este corte, hablando de denominacional, ¿acaso no son los que se la pasan profetizando? ¿Acaso no son los que se la pasan echando demonios? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Observen qué increíble es esto. Hay un grupo de personas aquí que está hablando Jesús y está diciendo que en su nombre profetizaron, en su nombre echaron fuera demonios y en su nombre hicieron muchos milagros. Gente que el Señor está diciendo que eran desobedientes, pero en nuestro tiempo es la gente que en la actualidad recibe pleitesía de sus congregantes, ¿no es cierto? Tú miras a uno que se dice el ungido de Dios, que profetiza en el nombre de Dios, que hace milagros en el nombre de Dios, que echa fuera en el nombre de Dios, y tú quedas con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué poder! Mira, ese sí es el ungido de Dios. Y ahí se le juntan las multitudes cuando el Señor le dice, entonces les declararé, nunca te conocí. Qué tremendo. Esta palabra conocer es la palabra que en griego es ginosco. Esta es una palabra que se utiliza para las relaciones íntimas. Conocer se utiliza en la Biblia como un eufemismo. Un eufemismo es sustituir una palabra que suena grotesca por algo más suave. Por ejemplo, para no decir tuvieron relaciones sexuales, se utiliza Adán conoció a Eva. Es un eufemismo. Entonces, aquí cuando el Señor dice nunca os conocí, se está refiriendo a que nunca tuvo con este tipo de personas intimidad. O sea, nunca estuvieron en el cuarto secreto. Nunca se conocieron realmente. El conocer implica que ambas partes hay un conocimiento. La persona que es el creyente con el Señor. La persona conoce al Señor y el Señor conoce a la persona. Es como esto. Yo les puedo decir que conozco a Trudeau o conozco al presidente de los Estados Unidos. Tanto lo conozco que ni me acuerdo de su nombre. Bueno, o sea, les pongo más fácil. Conozco al presidente de México, a AMLO. Sé quién es su esposa, sé su política, sé que él es humanista, sé que defiende mucho los derechos humanos al ser humanista, sé que de alguna manera está luchando contra la corrupción. Yo te podría decir el tipo de ropa que usa, el tipo de vehículos que prefiere,
yo te podría decir sus características de él, porque lo conozco, cómo habla, cómo dice, cómo se expresa, sus gustos. Pero si yo voy ahí al Palacio Nacional y toco la puerta y me abre ahí el oficial y me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, a ver a AMLO, ¿ustedes creen que me va a dejar pasar? Él lo primero que me va a decir, oye, ¿conoces al presidente? Yo le puedo decir, sí, sí, yo lo conozco, pero él va a subir y va a decir, oye, señor presidente, aquí hay un joven, joven, un joven de nombre Eduardo que dice que lo conoce a usted. ¿Usted lo conoce? Y él va a decir, no, yo no lo conozco. Él, al no conocerme, no me va a dejar entrar. Y es lo mismo que está diciendo el texto. O sea, no los conozco. Ellos se aprecian de conocerme, porque ellos dicen que en mi nombre hicieron tal y tal y tal cosa, pero yo no los conozco. Qué triste realidad. ¿Por qué no los conoce? Mira por qué. Nunca os conocí, apártate de mí. ¿Cuál es la causa? Hacedor de maldad. La palabra hacedor aquí significa estar dedicado a, o sea, este grupo de personas que decían que habían hecho grandes milagros en el nombre de Dios, en realidad estaban dedicados a, o sea, tenían un estilo de vida. Su vida se caracterizaba por maldad. Aquí la palabra maldad viene de un término que es anomia. Anomia significa sin ley. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo de supuestos cristianos que hacen cosas en el nombre de Dios, pero en realidad son gente sin ley. ¿Por qué son gente sin ley? Porque viven en rebelión abierta a la voluntad de Dios. Por eso, en Lucas capítulo 6:46, Jesús les dice, ¿por qué me llamas, Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos incluso encajar aquí? Señor, Señor, pero la pregunta es, ¿hacemos lo que Él nos dice? Porque si Él es nuestro Señor, entonces nosotros somos sus esclavos. Y como esclavos, entendemos que nuestra obediencia debe de ser total al Señor. ¿No es cierto? Él te dice, ama a tu esposa y tú haces oídos sordos. Él te dice, respeta a tu esposo y tú haces oídos sordos. Él te dice, da testimonio de mí y a ti no te importa. Él te dice, trata con misericordia y piedad a tus hijos y a ti no te importa. Él te dice, predica a tal persona y tú pasas como desatendido. Fíjate nada más cómo el Señor demanda de nosotros porque Él sí tiene la autoridad de hacerlo. Él es nuestro Señor. Y es por eso que dije al inicio que muchos se van a condenar por desobedientes, porque Jesús es el Señor de todos. Escúchenme bien, Jesús es el Señor de todos. Él no solamente es el Señor de los cristianos, Él es el Señor aún de los incrédulos. Es por eso que va a condenar a los incrédulos, porque nunca se sometieron al señorío de Cristo. Hay una falsa concepción, pudiéramos llamarlo así, del señorío de Cristo. Muchos en la iglesia cristiana han acuñado una frase que dice, haz al Señor, haz a Jesús el Señor de tu vida. Eso, hermanos, no es bíblico. Escúchenme bien lo que acabo de decir. Tú no puedes hacer a Jesús Señor. ¿Por qué? Porque Él ya es Señor. ¿Cómo nosotros podemos hacer a Jesús Señor? Dice la Biblia que es Dios quien llamó y quien estableció a Jesús como el Señor de toda la tierra y de todas las cosas. Es por eso que toda rodilla se doblará delante de Él, porque Él es el Señor. Y es Dios quien lo hizo a Él Señor. Nosotros no fuimos llamados a hacer a Jesús Señor. Nosotros fuimos llamados a someternos al señorío de Cristo, que son dos cosas totalmente distintas. Tú no puedes hacer a Jesús Señor de tu vida. Lo que la Biblia demanda es que te sometas a su señorío. Esas son dos cosas totalmente distintas. El evangelio que se predica en la actualidad es un evangelio en el que todos buscan ser salvos.
Tú le dices, oye, ¿quieres ser salvo? Sí, yo quiero ser salvo. O sea, ni siquiera saben de qué, pero quieren ser salvos. Fíjate nada más cómo el punto de partida de nuestro evangelio muchas veces es el incorrecto. Vamos a estudiar en el módulo 2 que el punto de partida del evangelio debe de ser el hombre está condenado. El hombre se encuentra, es enemigo de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Ahí debemos de partir para entonces que el evangelio realmente sean las buenas nuevas. Estás perdido, pero las buenas noticias es que Jesús te ama. Arrepiéntete para tener el perdón de Dios. Pero muchos quieren ser salvos y ni siquiera saben de qué. Fíjate nada más, entonces, el evangelio que ahora se predica es un evangelio en el que todos quieren ser salvos, pero no todos quieren ser esclavos. Si tú quieres ser realmente salvo, tú necesitas ser un esclavo. No se puede tener la salvación de Dios si no fuiste antes un esclavo. Repito lo que acabo de decir. No se puede tener la salvación de Dios si no fuiste antes un esclavo. Y esto es una realidad en la que nosotros necesitamos vivir constantemente. No podemos, no podemos, no podemos ser salvos o tener la salvación si antes no somos esclavos de Dios. Ahora, vamos a pasar al último punto que vamos a ver el día de hoy, que es la conversión es una transferencia. Ya vimos, esclavos de Dios. Ahora vamos a ver cómo la conversión es una transferencia. Quiero que vean los argumentos lógicos de Pablo que van uno hilado al otro. Vean lo que dice el verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora bien, una de las cosas que nosotros necesitamos ser conscientes es que todos los seres humanos son esclavos. Todos, no hay excepción, todos son esclavos. Y estoy hablando en la actualidad de todos son esclavos. Son esclavos de Dios u otros son esclavos del pecado, pero tanto uno como el otro son esclavos. Nadie desde el momento en que nace es libre, porque desde que nacemos somos esclavos del pecado. Y lo único que hace, puede ser, la diferencia es ser esclavos de quién, pero no dejamos de ser esclavos. El punto es de que en vista a esto, de que todos somos esclavos, partiendo de esta verdad, la conversión entonces es una transferencia de una esclavitud a otra esclavitud. Eso es lo que está presentando Pablo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y mira esto, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. La palabra siervo significa esclavo. ¿Esclavo de qué? De la justicia. Hay una transferencia de la esclavitud al pecado a la esclavitud de Cristo, a la esclavitud de la justicia. Ahora, una evidencia de esta esclavitud es nuestra obediencia. Vean cómo hay cosas que van ligadas, o sea, no son independientes. Hay cosas que vienen ya como el resultado de el fruto de la nueva naturaleza que ahora tenemos. Y uno de esos frutos es la obediencia. Dice Primera de Juan 2, del 3 al 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Observa, ¿cómo nosotros podemos decir que conocemos a Dios? Bueno, aquí el verso 3 lo dice, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo se traduce esto? Obediencia.
¿Por qué la gente va a ser condenada? Por desobedientes. ¿Por qué somos salvos? No estoy diciendo, escúcheme bien, aquí no quiero que se me interprete, no quiero decir que la salvación se alcance por obedecer. Nosotros no pudiéramos alcanzar la salvación por obediencia, ¿no? Ya lo estudiamos. Lo que estoy diciendo es que el fruto de la nueva naturaleza, ahora ya que hemos sido esclavos de la justicia, el fruto que ahora sale de nosotros es la obediencia, es lo que estoy diciendo. Nosotros somos salvos por medio del sacrificio de Cristo. Pero una vez que somos salvos y que el Señor cambia nuestra naturaleza, cambia nuestro corazón, una de las evidencias de esa transformación es nuestra obediencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Fíjate nada más, en pocas palabras, hay personas que puedan decir, hey, yo conozco a Dios, pero hey, eres un desobediente. ¿Por qué? Por tu manera de vivir. O sea, tú dices que conoces a Dios, pero tu proceder demuestra que eres un mentiroso. Porque si realmente conocieras a Dios, tu vida se caracterizaría por ser obediente. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, fíjate, obediencia, el que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él quiera vivir. ¿Verdad que no dice así? El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Fíjate la relación entre nuestra antigua manera de vivir a nuestra nueva manera de vivir, que es obediencia a los mandamientos de Dios. Pablo en este texto agrega algo más. Dice que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Lo encontramos en el verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Miren, la vida cristiana no solamente está en creer, sino en reconocer también la verdad. Nosotros no podemos obedecer la doctrina si no reconocemos que es una doctrina fundada en la verdad. Y la verdad es algo fundamental en nosotros como cristianos, estar fundamentados en ella, porque la verdad produce libertad. Miren lo que dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, perdón, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hace un par de años atrás, un hermano me decía, pastor, yo no entiendo, dice. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres. Dice, yo he conocido la verdad, pero sigo sin ser libre de muchas cosas. Y el asunto es de que estaba interpretando mal el texto, porque vean lo que dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, escucha esto, permanecer. La palabra permanecer contiene la idea de hacer morada, hacer residencia. ¿Qué quiere decir esto? Josué 1 del 8 al 9, ¿no? Cuando dice que en esta palabra meditaréis, bueno, también el Salmo 1, pero les voy a leer Josué 1 del 8 al 9. Generalmente tiendo así como a parafrasearlo, pero quiero decirles bien el texto como es, para no inventarle. Dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate, antes de la bendición,
porque muchos queremos la bendición, ¿no? ¿Y quién no quiere ser bendecido? Yo creo que todos buscamos ser libres de algo en nuestras vidas, ¿no? Una área en la que estamos luchando. Pero para encontrar esa libertad, necesitamos primero permanecer. ¿Por qué? Porque la palabra es la que está limpiando. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿No dice así el texto también? Entonces, fíjate, ¿cómo somos santificados nosotros? ¿Cómo es que vamos a ser libres a través de la palabra? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta palabra conocer también implica, o es la palabra ginosco, habla acerca de una progresión, o sea, un inicio, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué quiere decir? Que la vida cristiana no solamente es de conocer a Dios en el momento de nuestra salvación, sino conocer a Dios a través de nuestra vida diaria, día tras día, ¿no? Año tras año, uno va conociendo a Dios, vamos creciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo a tener control de nuestros pensamientos, vamos aprendiendo a tener control de nuestras emociones, vamos aprendiendo a dominar nuestras vidas, a subyugar nuestra vida espiritual de toda inmundicia. Como dice ahí el texto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, si tu mano te va a hacer caer, córtatela. Ya dijimos, no está prescribiendo la mutilación, sino se refiere a una abnegación moral. Entonces, todo esto viene conforme vamos creciendo, vamos conociendo a Dios, ¿no? Vamos desarrollando esa vida piadosa en nuestras vidas. Entonces, esto es clave en la vida del cristiano, conocer la doctrina, desarrollar nuestra vida piadosa y de alguna manera, si tenemos la primera y la segunda, vamos a obtener la tercera, que es madurar, madurez espiritual. Y para llegar a alcanzar esa madurez espiritual, pues se requiere no solo la obra de Dios que ya la hizo en nosotros, sino se requiere intencionalidad. ¿A qué me refiero con intencionalidad? Que me refiero a que necesitamos tener la disposición en nuestro corazón a buscar ese crecimiento en nuestras vidas. Tú no puedes, no pienses que vas a crecer estando en tu casa el día de estudio. No pienses que vas a crecer si tú no lees la Biblia. O sea, tú no vas a conocer a Dios. A Dios se conoce a través de la Biblia. Nadie puede conocer a Dios fuera de las Escrituras. La creación fue dada como testimonio de la existencia de Dios, pero no puedes conocer a Dios a través de la creación, como lo conocemos a través de la Biblia. La Biblia es el único libro en el cual podemos conocer a Dios. Y es ahí, es el libro en el cual el Señor nos dijo, de este libro meditaréis de día y de noche. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Necesitamos conocer a Dios en nuestras vidas. Oremos, hermanos, para que el Señor bendiga nuestras vidas y día a día no, esté en nuestro corazón la pasión por conocerlo a Él más y más. Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno. Gracias por este estudio que nos permites tener, ver, Señor, lo que debe de ser una realidad en nuestra vida espiritual. Somos esclavos, esclavos de ti, Señor, y vivir de acuerdo a lo que ahora somos, Señor. Que muchos de nosotros probablemente, y lo más seguro es que en el día de nuestra conversión, no entendíamos muchas cosas, pero ahora conforme hemos ido creciendo, madurando, recorriendo el camino en la vida cristiana, hemos descubierto y aprendemos que somos discípulos, somos esclavos, somos tus siervos y que debemos de rendir toda obediencia total a ti. Y aquí estamos, Señor. Somos esclavos tuyos. Tú eres nuestro Señor y queremos rendirte nuestra obediencia total a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.